Me llamo Ximena y tengo 33 años. La Navidad en casa de mis papás se había vuelto insoportable con los años, no por la típica tensión incómoda o la alegría forzada, sino porque había una crueldad silenciosa implícita en todo, que todos fingían que era parte de las bromas familiares. No eran bromas. Era mi hermana, Rocío, despedazando a la gente, y mis papás riéndose lo suficiente para mantener la paz mientras alguien más se convertía en el entretenimiento. Rocío siempre necesitaba un blanco. Un año fue nuestra prima después de su divorcio. Otro año fue nuestro tío por subir de peso. El año anterior, había sido yo, y había hecho lo que siempre hacía, sonreír con demasiada tensión, tragarme mis sentimientos y decirme a mí misma que no valía la pena hacer una escena. Este año, eligió a mi hija. Mi hija tiene 8 años. Todavía cree en las cosas buenas. Todavía piensa que la familia significa algo, y adora la Navidad de una manera que te duele el pecho si te pones a pensar en ello demasiado tiempo. Habíamos pasado días preparándonos juntas. Ayudó a hacer el puré de papa, amasó la masa para los bolillos de la cena y no dejaba de revisar el jamón en el horno como si fuera su propio proyecto. Quería usar su suéter rojo con los botoncitos blancos, el que ella llama el elegante. Y estaba tan orgullosa de llevar nuestra comida a casa de mis papás, como si estuviéramos contribuyendo a algo cálido y real. En el instante en que entramos, Rocío hizo lo que siempre hace. Escaneó el lugar como una persona que busca puntos débiles. Miró los platillos que llevamos y dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, que yo todavía cocinaba como una ama de casa de los años 50 sin internet. Mi mamá soltó una risita. Mi papá no levantó la vista del partido de fútbol americano. Mi hija no pareció darse cuenta, lo que en parte lo hizo peor. Rocío tenía este talento para hacer que la crueldad sonara como una broma, como si fueras irrazonable por reaccionar a ella. Le preguntó a mi hija si la habían ascendido a jefa de sirvientas este año. Luego se inclinó y le susurró algo a mi mamá, y ambas se rieron como si estuvieran compartiendo una pequeña verdad privada sobre nosotras. Mi hija se mantuvo ocupada doblando servilletas en triángulos y alineándolas con cuidado, ajustando los tenedores hasta que estuvieran derechos. No dijo nada. Simplemente siguió trabajando, concentrada, orgullosa y en silencio. Mirando hacia atrás, no puedo decidir si no entendía lo que estaba pasando o si entendía demasiado y decidió que lo más seguro era seguir moviéndose. Noté que Rocío tenía el celular en la mano antes de entender lo que estaba haciendo. Al principio, pensé que estaba grabando un vídeo familiar normal, de esos que la gente publica para presumir la mesa, la comida o a los niños con sus atuendos navideños. Entonces oí su risa, una risita aguda que nunca significa nada bueno. Y vi cómo inclinaba la cámara hacia mi hija como si hubiera encontrado la toma perfecta. Le susurró algo a mi papá, le pasó el celular y ambos se rieron. Ese fue el momento en que lo supe. No que lo sospeché. Lo supe. Caminé hacia ella y extendí la mano. Rocío retiró un poco el celular como si quisiera que se lo pidiera 2 veces. No lo hice. Se lo quité. En la pantalla había un vídeo de mi hija alisando las servilletas, colocando los tenedores con una concentración intensa. La descripción en Facebook hizo que la vista se me nublara de rabia por un segundo. Miren a la hija de esta perdedora. Tan joven y ya es una sirvienta. Ya lo había publicado. A la gente ya le había gustado. Los pequeños iconos de pulgares arriba estaban allí como prueba de que la humillación viaja rápido cuando la empaquetas como una broma. Miré a Rocío y le dije que lo borrara. Ella sonrió con aire de suficiencia. Algo viejo y feo surgió dentro de mí. No solo enojo, sino el recuerdo de cada vez que me habían dicho que me callara, que fuera la adulta, que no arruinara la festividad, que no incomodara las cosas. Agarré a Rocío por el cabello y la arrastré hasta el pasillo. Ni siquiera fue una decisión. Fue instinto. Años de morderme la lengua salieron todos a la vez y se convirtieron en movimiento. Rocío empezó a gritar inmediatamente, llamándome loca, dramática, inestable, las mismas palabras que siempre usaba cuando no se salía con la suya. No respondí. Simplemente la sostuve allí hasta que lo borró frente a mí. Nadie intervino. Ni mi mamá, ni mi papá, ni siquiera cuando Rocío gritó que la estaba atacando. Mis papás se quedaron donde estaban,
congelados en esa cobardía familiar, la que protege al agresor fingiendo que no pasa nada. Le devolví el celular a Rocío y entré a la sala de estar como si acabara de cruzar una línea de la que ya no podía regresar. Le dije a mi hija que nos íbamos. No grité. No lloré. No lo expliqué de una manera que la hiciera sentir responsable. Solo dije, terminamos aquí. Mi hija me miró, con las manos todavía en la mesa, y asintió. Eso fue todo. Sin protestar, sin confusión, solo un silencioso asentimiento que me hizo sentir como si hubiera estado esperando a que lo dijera. Nos pusimos los abrigos y salimos. Nadie nos siguió. Nadie se despidió. Nadie gritó mi nombre como si quisieran detenerlo. Nos dejaron ir de la misma manera que siempre dejan ir las cosas cuando es más fácil perder a alguien que confrontar a Rocío. De vuelta en casa, preparé chocolate caliente. Mi hija se sentó en la mesa de la cocina, balanceando las piernas, y dijo que le gustaba más estar solo conmigo. Lo dijo con tanta sencillez que casi me rompió, como si no fuera una declaración dramática, sino una observación que había estado acumulando durante un tiempo. Más tarde, cuando ella estaba dormida, me senté sola en mi cocina y lloré sobre mis manos. No solo por lo que pasó, sino por todos los años que había dejado que gente como Rocío me hiciera sentir pequeña. Me pregunté cuántas veces mi hija se había dado cuenta y se había quedado callada. Me pregunté cuántas veces me había visto tragarme la humillación y había decidido que así era como se veía el amor. Esa noche, algo en mí murió. O tal vez algo finalmente despertó. A la mañana siguiente, mi celular vibró antes de que terminara mi primera taza de café. Era un mensaje de texto de Rocío, casual y molesta, como si nada significativo hubiera pasado la noche anterior. ¿Por qué no puedo retirar 16.000 pesos de tu cuenta? Me quedé mirando la pantalla y luego me reí. No la risa frágil y educada que había perfeccionado en las reuniones familiares, sino una real, aguda y sorprendida, como si mi cuerpo finalmente se hubiera puesto al día con mi mente. Durante años, Rocío había tomado cosas pequeñas sin preguntar, dinero prestado, usaba mis cuentas de streaming, se quedaba unas noches que se convertían en semanas. Yo siempre decía que sí. Después de que mi esposo murió, creo que una parte de mí tenía miedo de estar sola, así que toleraba una compañía terrible solo para mantener a alguien cerca. Rocío lo sabía. Siempre sabía dónde estaban los puntos débiles. Esta vez, le respondí exactamente lo que sentía. Te quité el acceso. No vuelvas a tocar mis cuentas. Mi celular sonó casi de inmediato. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de voz. Su tono era meloso al principio, fingiendo que todo era un malentendido. Luego otra llamada, luego otro mensaje de texto. ¿En serio estás haciendo esto por una estupidez de Facebook? No respondí. Para el mediodía, volvió a llamar, y esta vez contesté. Empezó como si todavía estuviéramos del mismo lado. Algo anda mal con tu banco, dijo. Están bloqueando la transferencia. Dejé que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo. Yo la bloqueé, dije finalmente. Se rió, esa risa falsa que usa cuando trata de no perder el control. Bueno, pero lo vas a arreglar, ¿verdad? Solo necesito los 16.000 pesos como siempre. Como siempre, repetí. No. Hubo una pausa. Luego su voz se agudizó. Dijo que estaba dispuesta a olvidar todo el asunto de Navidad si yo me disculpaba por haberla agarrado y le transfería el dinero. Dijo que era ridículo arruinar a la familia por una broma. Dijo que mi hija ni siquiera recordaría el vídeo en una semana y que yo era la que la estaba traumatizando al hacerlo tan dramático. Colgué. Los mensajes no pararon. Primero vino la culpa, luego la manipulación, luego los insultos. Dijo que yo era emocionalmente inestable. Que esto era por mi esposo muerto y no por ella. Que me estaba aislando y convirtiendo en una cáscara amargada de mujer. Dijo que mi hija iba a crecer sola por mis decisiones. Cada palabra estaba diseñada para presionar el mismo botón que había estado presionando toda mi vida. Esa tarde, puse mi celular en silencio y horneé galletas con mi hija. Pusimos música y bailamos por la cocina, con harina por todas partes, riendo de una manera que se sentía más ligera que en meses. Ella no sabía que algo andaba mal.
O tal vez sí lo sabía y simplemente eligió la alegría de todos modos. A la mañana siguiente, a las 8:15, alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, Rocío estaba parada allí, completamente maquillada, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo. No esperó a que la invitara a pasar. Me empujó para entrar y empezó a hablar rápido, caminando de un lado a otro en mi cocina como si fuera suya. Dijo que entendía que yo estaba molesta. Dijo que la publicación pretendía ser graciosa. Dijo que nuestros papás pensaban que yo había exagerado. Luego se detuvo, se sentó en mi mesa, sonrió suavemente y dijo, «Pero estoy aquí para perdonarte». ¿Perdonarme? Abrió su teléfono y agregó casualmente, «Así que, si podemos arreglar esa situación de los 16.000 pesos, lo consideraré borrón y cuenta nueva». La miré y dije una palabra, «No». Me miró fijamente como si hubiera hablado en otro idioma. Luego se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, y dijo, «¿De verdad estás haciendo esto para demostrar que no eres una perdedora, que tu hija no es una perdedora?» Le di una cachetada. No fue una decisión. Fueron años de tragarme comentarios, de quedarme callada y de mantener la paz para gente que nunca lo mereció, encontrando finalmente una salida. Abrí la puerta principal y señalé hacia afuera. Se fue sin decir una palabra más. Esa tarde, mi hija me preguntó si su tía estaba enojada. Le dije que ahora estábamos creando nuevas reglas, y que la regla número 1 era que ya no dejamos que la gente nos trate así. Ella asintió, tomó sus crayones y volvió a colorear como si la conversación tuviera todo el sentido del mundo. A la mañana siguiente, mis papás llamaron. No preguntaron qué pasó. No preguntaron cómo estaba mi hija. Dijeron que necesitábamos encontrar un punto intermedio, y yo sabía exactamente lo que vendría después. Cuando mis papás llamaron, supe de qué se trataría antes de contestar. No era preocupación. No era curiosidad. Era control de daños. La voz de mi papá fue la primera que se escuchó, lo cual era inusual. Normalmente, mi mamá era la que suavizaba las cosas, la que ablandaba, la que fingía no tomar partido mientras siempre elegía uno. Pero esta vez, mi papá habló en voz baja y firme, de la manera en que lo hace cuando piensa que la autoridad por sí sola debería resolver las cosas. Me preguntó si tenía tiempo de ir a su casa para que pudiéramos hablarlo como adultos. Hice una pregunta. ¿Va a estar Rocío allí? Dijo que sí, como si fuera obvio, como si cualquier conversación importante naturalmente la incluyera. Luego agregó, «Quiere arreglar las cosas». Ahí fue cuando entendí que no me estaban invitando para ser escuchada. Me estaban convocando para ser corregida. Dije, «Está bien». No era debilidad. Era curiosidad. Quería escucharlo todo dicho en voz alta en una sola habitación, sin filtros ni mensajes de texto de seguimiento. Quería dejar de preguntarme si había imaginado el desequilibrio, la crueldad, la forma en que todos se doblegaban ante Rocío mientras se esperaba que yo absorbiera las consecuencias en silencio. Quería certeza. Le dije a mi hija que íbamos a casa de la abuela y el abuelo. Me preguntó si su tía estaría allí. Le dije que sí. No pareció emocionada, pero tampoco se quejó. Agarró un libro y un paquete de marcadores y me dijo que se sentaría en silencio si iba a ser cosa de grandes. Eso rompió algo dentro de mí, la forma en que ya se estaba preparando para hacerse más pequeña. Llegamos 10 minutos tarde a propósito. El carro de Rocío ya estaba en la entrada. Me estacioné detrás de él y me quedé sentada un momento, con las manos en el volante, mirando la puerta principal. Mi hija se estiró, se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo, «Vamos a acabar con esto de una vez». Sonaba cansada, con 8 años y ya agotada por los adultos. Adentro, era exactamente lo que esperaba. Rocío estaba recostada en el sofá, con café en mano, las piernas recogidas debajo de ella como si estuviera en un spa. Mi mamá se levantó demasiado rápido y me dedicó una sonrisa nerviosa. Mi papá asintió una vez, ya posicionado a la cabeza de la habitación como un mediador que había decidido el veredicto de antemano. Mi hija se acurrucó en una esquina con su libro y no levantó la vista. Mi mamá comenzó, con la voz temblando lo suficiente como para sonar sincera. Dijo que odiaba vernos pelear, especialmente en las fiestas. Dijo que las cosas claramente se habían salido de control,
que las emociones estaban a flor de piel y que todos necesitábamos recordar que éramos familia. Mi papá siguió con un discurso sobre entender las perspectivas de cada uno y no dejar que un incidente destrozara a todos. Luego se dirigieron a Rocío. Ella no se disculpó. No realmente. Dijo que lamentaba que yo me sintiera herida por el vídeo. Dijo que nunca tuvo la intención de molestar a nadie. Dijo que no le gustó ser atacada físicamente y que había tenido pesadillas al respecto. Se hizo parecer frágil, herida, como la verdadera víctima en la habitación. Luego inclinó la cabeza y dijo, honestamente, si hubiera sabido que Ximena estaba en un momento tan sensible, nunca lo habría compartido. Momento sensible. Continuó, diciendo que mi hija ni siquiera se había dado cuenta, que no estaba herida, que yo lo había convertido en un gran problema al reaccionar como lo hice. Tú eres la que lo está haciendo traumático, dijo, tranquila y segura. Los niños toman ejemplo de sus padres. Le pregunté si le hubiera gustado que alguien publicara un vídeo de su hijo en línea y lo llamara sirviente. Ella rodó los ojos. Fue una broma. Una broma tonta e inofensiva. La única que actúa como si significara algo eres tú. Luego, como si no pudiera evitarlo, agregó, parece que has estado esperando una razón para castigarme. Como si quisieras sentirte superior. Ahí fue cuando mi mamá intervino de nuevo, tratando de redirigir la conversación. Dijo que Rocío estaba bajo mucho estrés, apenas pagando la renta, batallando con sus hijos. Sugirió que tal vez Rocío se sentía amenazada porque yo la había estado ayudando económicamente durante tanto tiempo. Pregunté qué tenía que ver todo eso con que mi hija fuera humillada en línea. Nadie respondió. En cambio, Rocío se lanzó a un desglose de sus finanzas. Su ex no estaba pagando la manutención de los niños de nuevo. Los niños necesitaban zapatos nuevos. Las facturas estaban rebotando. Dijo que estaba haciendo todo lo que podía. Yo ya había escuchado cada versión de este discurso antes. Luego dijo la frase que lo aclaró todo. Estabas ayudando perfectamente bien antes, dijo. Entonces, ¿qué cambió, en realidad? Lo que cambió fue que dejé de permitir que lastimara a mi hija. Le dije que no volvería a pagarle la renta, que se había acabado. La ayuda que le había dado provenía de la amabilidad, no de la obligación, y ella la había pisoteado. Se rió, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que yo hablara en serio. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo. ¿Desechar a tu propia familia por una publicación de Facebook, por tu extraño capricho de orgullo de madre? Antes de que pudiera responder, mi hija se puso de pie. No lloró. No dijo nada. Simplemente recogió su abrigo y caminó hacia el pasillo como si hubiera llegado a su límite antes que yo. Algo dentro de mí se aquietó por completo. Me puse de pie y le dije a Rocío que esta era la última conversación que tendríamos. Les dije a mis papás que eran libres de apoyarla como quisieran, pero que yo no sería parte de eso. Ni emocionalmente, ni económicamente, nunca más. Nadie me detuvo. Salimos. En el carro, mi hija se abrochó el cinturón y preguntó si podíamos ir por un helado, como si lo peor ya hubiera pasado. Me di cuenta entonces de que ella entendía algo que a mí me había llevado años aprender. Irse no es cruel. Quedarse sí lo es. Pensé que salir de la casa de mis papás sería el final. Imaginé a Rocío de mal humor, a mis papás quejándose, la historia acomodándose en la versión familiar de siempre donde yo era la difícil y todos los demás solo intentaban hacer lo mejor posible. Rocío siempre se recuperaba. Siempre caía en un lugar suave, generalmente en la cartera de otra persona. No esperaba paz, pero sí esperaba distancia. 2 semanas después, recibí un mensaje de alguien que apenas conocía. Era una de las antiguas vecinas de Rocío, una mujer con la que había hablado exactamente una vez cuando ayudé a llevar las compras a casa de Rocío durante una de sus semanas de "todo se está desmoronando". El mensaje era vacilante, como disculpándose, como si no estuviera segura de si debía enviarlo. Disculpa si esto es raro, escribió. Pero pensé que deberías saber que tu hermana se está mudando. Hay ropa y juguetes de niños junto al contenedor de basura, y parece que está vendiendo los muebles. No se veía bien. No respondí.
Solo me quedé sentada con el mensaje brillando en mi pantalla mientras mi hija estaba en la otra habitación construyendo una torre de Lego, tarareando suavemente para sí misma. Que Rocío se mudara no me sorprendió. Que Rocío estuviera en picada tampoco me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el poco alivio que sentí. No hubo vindicación, ni satisfacción, solo confirmación. Esa noche, íbamos de regreso a casa desde Walmart, el asiento trasero lleno de despensa y útiles escolares. Y sin decidirlo realmente, tomé un desvío. Pasé por la casa de Rocío. Ya no había persianas. La puerta principal estaba abierta. Uno de sus hijos estaba sentado en el escalón de la entrada comiendo cereal de un tazón para mezclar, con las piernas colgando, los ojos pegados a una tableta rota. Adentro, el lugar se veía hueco, no empacado, sino vaciado. Un colchón apoyado contra la pared. Montones de ropa sucia, sin sofá, sin estantes. No parecía una transición. Parecía un colapso. Seguí conduciendo. Mi hija no hizo preguntas. A la mañana siguiente, mi mamá llamó. Su voz sonaba congestionada, como si hubiera estado llorando por un tiempo. Me dijo que Rocío y los niños se mudarían a un departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad, la mitad del tamaño del lugar anterior. Luego agregó, después de una pausa, que ella y mi papá habían decidido intervenir y ayudar con la renta. Con las compras del súper también, si era necesario. Lo dijo como si fuera una victoria moral. No respondí de inmediato. Luego hizo la pregunta que se había estado guardando. ¿Estás feliz ahora? No era curiosidad, era una acusación. No estoy feliz, dije. Estoy harta. Me dijo que no acudiera a ellos la próxima vez que necesitara ayuda. Le dije que no lo haría, y por primera vez, supe que era verdad. Eso podría haber sido el final si no fuera por lo que sucedió unos días después. Recibí un correo electrónico de mi banco tarde en la noche. 3 intentos fallidos de inicio de sesión desde un dispositivo no reconocido. Luego otro correo electrónico sobre un restablecimiento de contraseña denegado. Se me oprimió el pecho. Cambié mi contraseña de inmediato. Luego la volví a cambiar. Agregué la autenticación de 2 factores. Revisé mi historial crediticio solo por si acaso. Todo parecía en orden. El banco marcó la actividad y me dijo que monitorearían la cuenta. No necesitaba que me dijeran quién había sido. No confronté a Rocío. No les dije a mis papás. No dije nada. Simplemente cerré filas. Un día después, Rocío publicó en Facebook un párrafo largo y vago sobre tiempos difíciles, hacer todo por mis hijos y necesitar un nuevo comienzo. Había un enlace de GoFundMe al final. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una petición silenciosa de dinero envuelta en martirio. La gente comentó con corazones y oraciones. Alguien etiquetó a mis papás. Alguien más preguntó cómo podían ayudar. Mi hija lo vio por encima de mi hombro. Se acercó y preguntó, ¿es esa la tía que me llamó sirvienta? Le pregunté si recordaba eso. Asintió. No dije nada porque no quería que volvieras a llorar. Esa frase dolió más que cualquier cosa que Rocío hubiera dicho jamás. Se había dado cuenta de todo, el vídeo, la tensión, mis manos temblando en la cocina esa noche. Había estado tan concentrada en protegerla de la tormenta que no me había dado cuenta de que ella había estado de pie bajo la lluvia conmigo todo el tiempo. Esa noche, después de que se fue a la cama, saqué una pequeña caja de madera del fondo de mi closet. Dentro había algunas cosas de mi esposo, notas, fotos, su reloj, una memoria USB. La conecté a mi computadora portátil y reproduje un vídeo que no había visto en años. Él estaba de pie en nuestra antigua cocina, ayudando a nuestra hija a verter la masa para hotcakes. Ella la derramó por todas partes y se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, a punto de llorar. Él se rió, le limpió las manos y dijo, «Eso es perfecto. Ahora sabes cómo no hacerlo. Lo estás haciendo genial». Me quedé sentada viéndolos, pensando en el tipo de hombre que era, en cómo hacía que la gente se sintiera capaz, en cómo la hacía sentir segura. Por eso estaba luchando. No por venganza, no por desquite. Por paz y por el futuro correcto.
Rocío se quedó en silencio después del GoFundMe. El silencio de ella nunca significaba paz. Significaba que estaba planeando algo. Unos días después, mi prima Mariana me envió un mensaje de texto tarde en la noche. Dijo que Rocío le había estado diciendo a la gente que la ataqué frente a mi hija, que me tenía miedo, que había tenido que dejar su casa por mi culpa. No me defendí. Estaba cansada de explicar la realidad a personas que preferían una mentira más simple. 2 días después de eso, mi mamá envió un mensaje de texto grupal diciendo que todos deberíamos ir a cenar, que era hora de hablar las cosas como adultos, que guardar rencores estaba destrozando a la familia. Dijo que Rocío estaría allí. Prometió que todo estaría en calma. Casi digo que no. Pero algo en mí quería una última confirmación, un último momento de claridad. Quería escuchar exactamente a quién elegirían cuando llegara el momento. Así que dije que sí. Llegamos 10 minutos tarde a propósito, no para hacer una declaración, solo para recordarme a mí misma que ya no me apresuraba a cumplir sus expectativas. La casa se veía exactamente igual que siempre, la misma corona en la puerta, el mismo olor a verduras demasiado cocidas y ambientador, la misma ilusión de normalidad. El carro de Rocío ya estaba en la entrada. Me estacioné detrás de él y me quedé sentada un momento con las manos en el volante, respirando lentamente. Mi hija se estiró, se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo en voz baja, «Vamos a acabar con esto de una vez». 8 años y ya era experta en la tensión de los adultos. Adentro, Rocío ya estaba sentada en la mesa, con las piernas cruzadas, el teléfono al lado de su plato, hablando en voz alta como si fuera la dueña del lugar. Mi madre se levantó demasiado rápido cuando nos vio, con la sonrisa tensa por los nervios. Mi padre asintió una vez, de la manera en que lo hace cuando ha decidido que esto es una reunión, no una reunión familiar. Mi hija fue directamente a la esquina con su libro y sus marcadores sin que se lo pidieran. No levantó la vista. La cena comenzó con una charla trivial que no llegó a ninguna parte. Los tenedores raspaban los platos. Los vasos tintineaban. Nadie mencionó la Navidad. Nadie mencionó el vídeo. Nadie mencionó la publicación, ni las alertas del banco, ni el GoFundMe. Finalmente, mi padre se aclaró la garganta y dijo que estábamos aquí para seguir adelante. Mi madre asintió, con los ojos ya vidriosos como si hubiera ensayado este discurso en el espejo. Rocío lo tomó como su señal. Dijo que lamentaba que yo me sintiera herida por el vídeo. Dijo que nunca tuvo la intención de molestar a nadie. Dijo que había estado bajo mucho estrés y que el humor era su mecanismo de defensa. Dijo que no le gustó ser atacada físicamente y que había tenido pesadillas al respecto. Se presentó como frágil, conmocionada, incomprendida. Luego me miró y dijo, si hubiera sabido que estabas en un momento tan sensible, nunca lo habría publicado. Momento sensible. Continuó, diciendo que mi hija ni siquiera se había dado cuenta, que no estaba herida, que yo lo había hecho traumático al reaccionar como lo hice. Los niños son el reflejo de sus padres, dijo con calma. Tú lo convertiste en un drama. Le hice una pregunta. ¿Te parecería bien si alguien publicara un vídeo de tu hijo en línea y lo llamara sirviente? Ella rodó los ojos. Fue una broma. Una broma tonta e inofensiva. Eres la única que actúa como si significara algo. Entonces mi madre intervino, como siempre lo hace cuando Rocío empieza a perder el control. Dijo que Rocío apenas estaba pagando la renta. Que su ex estaba atrasado de nuevo en la manutención de los niños. Que los niños estaban batallando. Que tal vez Rocío se sentía amenazada porque yo la había estado ayudando económicamente durante tanto tiempo. Como si el dinero explicara la crueldad. Como si el estrés justificara la humillación. Volví a preguntar qué tenía que ver todo eso con mi hija. Nadie respondió. Rocío se lanzó a hablar de su situación financiera como si fuera un alegato final, facturas, zapatos, compras, lo mucho que se estaba esforzando. Luego dijo la frase que hizo que todo encajara. Estabas ayudando perfectamente bien antes, dijo. Entonces, ¿qué cambió? Lo que cambió fue que cruzó una línea que no podía descruzar. Le dije que no le pagaría la renta. Ni ahora, ni nunca más. Que la ayuda que le di había venido de la amabilidad, no de la obligación, y ella la había aplastado. Se rió,
Un sonido agudo e incrédulo. ¿De verdad vas a desechar a tu propia familia por una publicación de Facebook?, dijo. Por tu extraño capricho de orgullo de madre. Antes de que pudiera responder, mi hija se puso de pie. No lloró. No dijo nada. Recogió su abrigo y caminó hacia el pasillo como si ya hubiera escuchado suficiente. Algo dentro de mí se asentó por completo. Me puse de pie y le dije a Rocío que esta era la última conversación que tendríamos. Les dije a mis papás que eran libres de apoyarla como quisieran, pero que yo no sería parte de eso. Ni emocionalmente, ni económicamente, nunca más. Nadie me detuvo. Nadie discutió. Nadie nos persiguió hasta la puerta. En el carro, mi hija se abrochó el cinturón y preguntó si podíamos ir por un helado. Fue entonces cuando lo supe. Ella ya entendía lo que a mí me había llevado años aprender. Irse no es cruel. Quedarse sí lo es. Ya han pasado 6 meses. 6 meses sin llamadas de mis papás. Ni para saber cómo estábamos, ni mensajes de texto, ni siquiera un mensaje en el cumpleaños de mi hija, que fue 3 semanas después de esa cena. Ella no preguntó al respecto. Creo que ya sabía que no se comunicarían. Rocío se mudó de nuevo. Un lugar más barato, un nuevo GoFundMe. La misma historia. Mis papás la ayudan con la renta ahora. Con las compras también. Se dicen a sí mismos que están haciendo lo correcto. Quizás necesitan esa historia para sobrevivir. Yo no. Lo que sé es esto, no los extraño. No extraño las sonrisas forzadas ni los juicios silenciosos. No extraño fingir que la crueldad es humor para mantener la paz. Mi hija está prosperando. Ahora cocina. Pone la mesa los domingos porque quiere, no porque alguien se lo diga. La semana pasada, dobló servilletas en pequeños triángulos perfectos, tal como solía hacerlo. La observé en silencio. Después de la cena, le dije que era increíble. Ella sonrió y dijo, es más bonito cuando solo somos nosotras. Lo es. La familia no es la sangre. Es la seguridad. Es el respeto. Es saber que no tienes que hacerte más pequeña para pertenecer. Rocío eligió la crueldad. Mis papás eligieron el silencio. Y nos perdieron.